Bueno, pues vamos a dar comienzo a la tercera mesa de este primer certamen literario Villa de Riaza, La mar y sus historias. En esta mesa vamos a contar con José Carlos Peña y con Luis Moyá. Les vamos a pedir ya que vayan subiendo, por favor. A Luis Moyá le conocimos un poquito ayer, hoy vamos a conocerle un poquito más a fondo. Y José Carlos Peña viene ahora por primera vez, le damos la bienvenida. Ambos han dedicado su vida y su obra a la mar. Y bueno, por hablar un poquito de José Carlos Peña, que ya digo que es la primera vez que viene, decir que nada, que ha escrito obras tan buenas como Barcos y navegantes o Los periplos de antaño. Esta mesa la va a moderar Ezequiel Priñaque, así que nada, vamos a dar comienzo. Gracias a todos. Amigos, pues muy buenos días y muchísimas gracias por estar aquí. José Carlos, ayer no pude saludarte, te doy la bienvenida a este primer certamen Villa de Riaza. Encantado, lástima no haber podido venir ayer. Es un placer, pues te perdiste, es una mesa muy interesante, pero ya está colgada, la mesa de ayer ya está colgada en el Facebook de Nordeste Radio, o sea, pueden verlo, y esta mesa, como la que ha dirigido y ha moderado Vicky, como la de esta tarde junto con el acto de clausura, lo tienen ustedes, lo tendrán en la página de Nordeste Radio, o sea que no, si hay algo que nos gusta es comunicar y poder darles con información de todo lo que aquí se hace. José Carlos, vamos a empezar porque tú has escrito libro del mar, vamos a hablar de la mar, del mar, pues depende de quién lo diga, lo de la mar o de la mar, ahora no lo comentáis, pero claro, tienes un libro totalmente contrario al mar, que es Tierra Adentro, que es quizás habla de la España vaciada, de la España que antes comentaba Mariano. ¿Cómo ese contraste? A ver, en realidad son dos libros, El coto privado y En las entrañas de la tierra. Bueno, vamos a ver, el mar tampoco es una cuestión de contexto. En la literatura lo que intentamos escribir, queremos hablar de las personas, de sus emociones, sus perspectivas, sus pasiones y tal. Y luego las situamos en un contexto para ello. Una vez es en tierra y otra vez es en mar. El mar tiene la diferencia de que es un contexto diferente porque allí los seres humanos estamos fuera del lugar, no es nuestro ámbito. Claro, eso le añade interés. Pero no es que hablemos del mar, hablamos de las personas, hablamos de los seres humanos, de sus ambiciones, de sus aventuras, sus penas, sus alegrías, y los situamos. Sí. Y unas veces los situamos en el mar y otras veces los situamos en tierra. Yo tengo algún conocimiento del mar, desde luego ni por asomo me aproximo al conocimiento que atesora Luis aquí en la mesa. Pero bueno, sí, por supuesto, algo conozco y además tengo una pasión considerable por ello. Y muchas veces sitúo allí mis personajes, otras veces en tierra. Quizás alguna vez lo haga en el aire, no lo sé. Un poquito de tiempo y lo conseguirás también. De todas maneras, es impresionante cómo el mar, como la mar, nos cautiva y a la vez nos aterroriza. Es ese mundo realmente desconocido. Te quería preguntar, Luis, pero lo pregunto a los dos. ¿Realmente la vida de los hombres es tan distinta en el mar y en la tierra? La mar no es... Bueno, antes de nada quiero decir, perdón, una cosita, que es que alguien me ha dicho por ahí que tengo cara de cansado. Incluso Sole me ha dicho que me he quedado dormido ahí en la primera ponencia, que no es verdad, pero que en cualquier caso las reclamaciones a Luisma, ¿eh? Sí, es el que nos mete una jornada maratoniana, claro, mientras él está cómodamente sentado. Que eso es una blandita. Bueno, obviamente el agua no es nuestro medio, entonces, claro, no nos desenvolvemos igual en el agua que con los pies firmemente instalados en tierra. Pasa un poco lo mismo que en el aire, ¿no? Yo también he sido piloto y bueno, ni las sensaciones de vida ni nada que se le parezca son las mismas que en tierra, ¿no? De todas maneras, como ya habíamos aventurado un poquito por encima, el mar pues siempre tiene ese aura de misterio que nunca hemos llegado a conocerla, ¿no? Del todo, seguimos sin conocerla, de hecho, sobre todo en las profundidades. Y pues esto te condiciona mucho, ¿no? Porque todavía a fecha de hoy, incluso con todas las modernidades, pues la mar sigue siendo
muy peligrosa. La mar, si quieres, no hay que temerla, o sí, que yo creo que sí, pero siempre hay que respetarla, ¿no? Nosotros tenemos un dicho que reza en muchos barcos, lo pone, y en muchas bases que tenemos en tierra, ¿no? El que no sepa rezar, que vaya por esos mares y verá cómo aprende. Es decir, hombre, claro que te condiciona, ¿no? Y bueno, respecto al mar o la mar, nosotros tenemos la costumbre de llamarla la mar, ¿no? Es una cosa que yo me he metido un poco a bucear el por qué, ¿no? Porque el elemento es el mismo para todo el mundo. ¿Por qué nosotros, los marinos, da igual de la marina que sea, de la de pesca, de la de guerra, de la de mercante, de la deportiva, le llamamos la mar, ¿no? Quizá le damos un sentido poético, quizás sea esa la razón por la que ha impulsado a mucha gente a referirse al elemento como la mar, ¿no? Yo desde luego la llamo la mar, y en mis libros, incluso en algunas ocasiones alguien me ha dicho, joder, tú siendo un marino con tantos años de mar a cuestas, aquí en este libro de pronto dices el mar. Bueno, la mar, el que ha escrito, a veces los artículos importan, la mar a veces no cuadra, por lo que sea, pero es la mar. Ya está, ¿no? Oye, José Carlos, ¿realmente la relación entre las personas son distintas estando en la mar, en el mar, a estar en tierra? Evidentemente, sí, es diferente. Las mismas personas no... Vamos a ver, primero estás aislado, porque aunque una vez que dejas la costa un poco atrás, estás en medio de una superficie inmensa de agua, completamente aislado, pero al mismo tiempo estás en un entorno muy pequeño, porque un barco por muy grande que sea, no deja de ser muy limitado, ¿no? No deja de ser limitado. Y bueno, aparte de los típicos y además inevitables problemas de convivencia que suele haber, y que bueno, para eso existen soluciones que ya están pensadas, pero son inevitables. Claro, es un ámbito donde te tienes que relacionar con personas a las que tú normalmente no has elegido, pero tienes que compartir con ellos no solo la intimidad, sino también el cansancio, el trabajo, los peligros cuando los hay, la expectativa de llegar a puerto, la añoranza de lo que dejas atrás. Todo ese tipo de cosas lo compartes con una serie de personas en un lugar muy pequeño que está situado en un ámbito inmenso, enorme, porque incluso el mar pequeñito, en teoría como el Mediterráneo, bueno, una vez que dejas la costa atrás, es una superficie interminable de agua. Además, como dice Luis, es inestable, se mueve. Ahí el viento, como no hay edificios, como no hay montañas, sopla en libertad, o sea, a lo bestia muchas veces. Y sí, la relación entre las personas varía. Una vez es para bien, otra vez es para mal. Hay un escritor que, bueno, a ver, siempre hablo de él porque es mi ídolo, Conrad, por ejemplo, habla mucho de las relaciones personales y de las personas dentro de esos barcos que andaban por ahí dando botes por las olas en medio del mar de la Sonda, cerca de Malasia, cuando llevaban 3 meses fuera de casa y tal. ¿Cómo era esa vida? ¿Cómo eran esas relaciones? ¿Cómo se gestiona eso? Es muy interesante, es un mundo distinto. ¿Qué os iba a decir? Miedo seguro que habéis pasado alguna vez en la mar, tantos años, habéis pasado miedo seguro, pero ¿os habéis encontrado con algo misterioso, con algo de decir, caramba, ha pasado esto, es raro, no sé lo que es, pero ha pasado? ¿Os ha ocurrido alguna vez? A mí particularmente sí, y además esto terminó en un programa de estos de Quinto Milenio, ¿no? Porque fue una cosa, la verdad, extraordinaria y yo todavía no le he encontrado explicación. Pero antes de referirme a esto, que lo voy a contar muy rápidamente, déjame decir respecto a lo que has apuntado hace un momento, que hay en la mar, en la vida en la mar, hay una enfermedad muy típica del marinero. Yo reconozco que no la he sufrido, yo creo que prácticamente nunca, pero porque yo soy una persona muy tranquila, ¿no? Pero incluso con un carácter normal, es bastante corriente que te pase, le llamamos mamparitis. Mamparitis. Sabéis que la mar tiene el lenguaje propio y un mamparo es una pared, es lo que separa 2 espacios, ¿no? Una separación vertical entre 2 espacios, una pared. Y entonces mamparitis viene a ser que se te cae la casa encima, que se te caen las paredes encima, ¿no?
Entonces, claro, yo por ejemplo tengo la experiencia mayor de haber hecho una navegación sin tocar tierra de 35 días. Hombre, hay gente que le cuesta, A mí la verdad es que precisamente esa me acababa de comprar mi primer ordenador con aquel WordPerfect, que los jóvenes no sabrán de lo que estamos hablando, pero que, bueno, entonces ya yo había descubierto el antídoto desde muy pronto. Como siempre me gustó escribir, pues yo cuando tenía momentos de ocio, pues me ponía a escribir primero con la mano y luego con el ordenador. Y entonces nunca tuve mamparitis, ¿no? Y ahora ya paso a esta cosa extraordinaria. A ver, en una ocasión yo era jefe de Estado Mayor del grupo de combate. El Estado Mayor del grupo de combate embarca a bordo del portaaviones. Tiene un almirante al que sirve, en el sentido servir de darle toda la información que él necesita para, si hay que tomar una decisión, la toma él, pero claro, tiene que tener toda la información, ¿no? Entonces, como sabéis, en los barcos de guerra existe un aparato que se llama el sonar, que en realidad son siglas de Sound and Range. Bueno, el sonar lo que sirve es que por debajo del agua envía una onda que, si encuentra un objeto metálico, pues rebota, ping, se recibe a bordo y tú sabes dónde está el submarino, a qué profundidad, en qué demora, que desde la proa pues tantos grados, ¿no? Y el portaaviones no tiene sonar, por eso yo esto no lo viví personalmente, pero de pronto recibimos un aviso con el portaaviones va un grupo de fragatas generalmente que se llaman escoltas, que son las que cuidan al portaaviones, pues si hay un ataque, pues tienen que cuidarlo, ¿no? Y los escoltas, las fragatas, sí tienen sonar. Y entonces descubrimos un contacto, ¡ping! Nos informaron, hay un contacto sonar, ¿no? Qué raro, porque normalmente cuando nosotros salimos a hacer ejercicio ya sabemos cuáles son los submarinos y enseguida no era parte del ejercicio. Bueno, podía ser también un submarino nuclear, que son mucho más rápidos que los submarinos convencionales y que el caso es que tenían unas velocidades tan elevadas que ni siquiera podía ser un submarino nuclear. Y se iba por allí, por estribor, hasta que ping, desaparecía, de pronto volvía a aparecer y nos tuvo locos 2 días. Nunca supimos qué era. Pero eso fue una cosa que se comentó muchísimo, y he dicho antes que llegó hasta cuarto milenio, pero no fue esto lo que llegó a cuarto milenio. Lo que llegó a cuarto milenio fue un objeto volante no identificado, que se nos acercó una noche, ahí sí lo vimos en el portaaviones, lo vimos bastante gente, muy luminoso, una luz anaranjada, que de pronto se retraía la luz y se convertía en una luz muy tenue, muy pobre, pero de pronto volvía a aparecer, se acercaba, se alejaba. Y entonces, bueno, pues la verdad es que lo vimos mucha gente. Aquello no obedecía a nada convencional, a nada que tú pudieras decir, pues esto es una cosa, ¿no? Esto es aquello, esto es lo de más allá. Claro, cuando una cosa está volando y no sabes lo que es un ovni, porque es un objeto volante no identificado. Entonces el almirante, bueno, nos reunió a varios, se tomaron testimonios, tal, y dijeron, bueno, pues de esto que no se hable porque no queremos convertir el portaaviones en, venga, que venga aquí todo el mundo a preguntar, tal, no sé qué. Pero hubo un suboficial que sí apareció en cuarto milenio, que además yo lo conozco muchísimo, hemos hablado muchas veces de esto, y fue allí, se lo contó a ¿cómo se llama? A Iker Jiménez, y aquello pues también quedó no sabemos nunca qué fue aquello. ¿Qué se siente cuando ocurre una cosa como lo que estás diciendo del sonar, o lo que estabas comentando de esas luces misteriosas, de ese ovni? ¿Siente miedo, siente más curiosidad? Porque a ti seguramente ha pasado alguna cosa de estas. Pues la verdad es que no, me han pasado cosas maravillosas y algunas inexplicables al principio por mi ignorancia, luego ya aprendí lo que era, ¿no? He visto luces bajo la superficie que luego supe que eran medusas, por ejemplo. He visto bancos de peces voladores perseguidos, creo que por atunes, que entraban en la cubierta de nuestro barco y acababan en la sartén. Huyendo de los depredadores, caían en otro. He visto bastantes cosas así. Al principio no me las explicaba, me resultaban, pero bueno,
ya te digo, era mi falta de experiencia y tal. Luego sí, pero inexplicable no. Ahora bien, cosas maravillosas, estupendas, de esas que aunque no seas un tipo muy sensible te llegan dentro, sí, bastantes. Bueno. Sí. Y todo lo que encierra el mar, todo, porque realmente conocemos del mar, no conocemos nada del mar. Y fíjate que hay investigación, que hay ciencia, no ahora, durante siglos, para conocer esos vientos, conocer esa marea, conocer esas corrientes, pero luego fuera de ahí conocemos muy poco. O sea, lo que hablábamos el otro día de los pecios que hay, claro, el mar sigue cerrando sus puertas, es muy difícil bajar hasta donde están muchos pecios y ya, fíjate, zonas aguisables, etcétera, etcétera. Alguna vez, yo creo que mucha curiosidad por conocer todo eso del mar, lo pregunto a los dos. Dicen que conocemos mejor la superficie de la Luna que las profundidades del mar. Y bueno, también tiene cierta explicación porque a partir de 10, 12 metros ya la luz no penetra y luego la presión es muy importante. Y bueno, ahora sí estamos desarrollando tecnologías que sí, que permiten avanzar más, pero hasta hace poco pues era francamente difícil. Más o menos intuimos, los científicos intuyen lo que podemos encontrar allí, pero tenemos que tener la mente abierta a llevarnos sorpresas, porque según vayamos avanzando en el conocimiento de las profundidades, pues podemos encontrarnos cosas no milagrosas, no fantásticas, pero sí sorprendentes. Conocemos muy bien la superficie, lo que decías de las corrientes, los vientos, la densidad, la salinidad del agua, todo ese tipo de cosas. Pero de 10 o 12 metros para abajo, que ya sé que los submarinos bajan mucho más, pero los submarinos no tienen ventanas, eso también hay que tenerlo en cuenta, eso la gente muchas veces no lo sabe, ¿no? No conocemos tanto, no. Qué pena, conoceremos más. Cuéntame algo del mar. Cuéntame por qué os engancha tanto. A todos nos cautiva, ¿no? Pero claro, unos somos los que nos bañamos ahí en la costa y aún así nos gusta mucho la mar. Y otra cosa es los que habéis vivido en la mar, los que habéis vivido de la mar. ¿Por qué os engancha tanto? Porque ahora mismo estaría loco por volver a montar en un barco otra vez. Cualquier cosa buena para coger y decir, vamos a montar en un barco. Yo desde luego sí. Pero antes de cerrar el capítulo de cosas extraordinarias, no quiero dejar de contar otra que la verdad es que llama bastante la atención. Viajaba yo en el Juan Sebastián Elcano y estábamos en la cámara de oficiales, estábamos charlando, estábamos tomando un café. No estábamos de guardia, en fin, no tenía clases. Cuando de pronto avisan, vienen corriendo, ahí está pasando algo raro, tal. Salimos todos, claro, yo me subí al puente, ya mirar y tal. Y era como a 6-7 millas, lo que tú veías era un chapoteo, ¡pum! Un chapoteo raro. Pues, ¿qué será eso? Y todo el mundo haciendo allí las especulaciones más inverosímiles, ¿no? Y entonces apareció el comandante por allí y dijo, vamos a acercarnos, a ver qué pasa, tal, y nos acercamos. Y al final resultó ser que me llamó la atención porque yo no conocía esa forma de proceder de estos animales. Eran dos orcas, que estaban acosando a un cachalote. O sea, como la orca es verdad que es un animal muy inteligente, pues se le tiraba encima, ¡bum! Y luego la otra, ¡bum! Y el cachalote seguía y el pobre avanzando no podía. Esto duró horas. ¡Bum! 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 Pero tienen paciencia estos animales. ¿Y qué era lo que buscaban finalmente? Que es lo sorprendente, ¿no? Pues lo que estaban esperando es que finalmente el cachalote abriera la boca para comerse la lengua, que es lo que les gusta a ellas. Y una vez que se comieron la lengua, lo dejaron allí, que por supuesto murió. Se quedó allí en medio del mar, moribundo, ¿no? O sea, cosas extraordinarias, ¿no? Y respecto a lo de la pasión por la mar, bueno, aquí entra en juego, para la gente de la mar, como soy yo, ¿no? Pues entra en juego la vocación, ¿no? Pero es que lo de la vocación, a priori, es muy difícil de decir. Yo tengo vocación a mí de marinero o de marino. Bueno, a mí la mar me gustaba, siempre me gustó. De hecho, lo elegí como carrera, pero que luego la carrera te termine gustando, eso es otro cantar. Entonces yo llegué a la escuela naval, estuve 5 años allí estudiando, pim, pam, pum, y por cosas personales que me pasaron, pues no fue muy agradable esos 5 años, y yo tenía muchas dudas de si al terminar la carrera pues iba a cuajar, ¿no? Si aquello iba a ser lo mío, porque realmente tirar
5 años de carrera, porque luego no te gusta, que además antiguamente se entraba por oposición, es decir, que tirabas otro año más que me había tirado un año estudiando 20 horas diarias, porque la oposición para entrar a la escuela naval era durísima. Vamos, os estoy diciendo que nos presentábamos 300 chavales para 50 plazas, y que ahora resulta que después de todo ese esfuerzo pues no es algo tuyo, pero bueno, tuve la suerte inmensa de que pues me encantó desde el primer día, la vida en los barcos, las cosas que hacíamos, me encantó la convivencia, ese espíritu de compañerismo, a mí todas esas cosas me gustaron, y todo lo que se hacía a bordo me gustaron, así que me di cuenta que afortunadamente era un marino vocacional. Pero entonces llegué a Canarias, me destinaron a un patrullero que hacíamos entonces los marroquíes le daban mucha caña a los pescadores españoles por allí, y íbamos allí a protegerlos, ¿no?, a la zona del Sáhara. Pero bueno, yo vivía en Canarias, yo estaba encantado, mi corbetita, tal, pin, salíamos, volvíamos, y ahí vino la fatalidad, me enamoré. Y entonces me enamoré de una canaria, y cuando ya estaba enamorado como un cordero, pues empezó a darme cuenta de que no era la mujer que yo buscaba para mí. Y entonces intenté recular, pero no me dejaba. Entonces apareció un aliado que fue el comandante del barco, que me trataba como un hijo, es que era un tío excepcional. Yo era su secretario, siéntate, cuéntame, ¿qué te pasa con Viuda? Joder, te le contaba, no, pues tú no puedes seguir así, porque esto te va a llevar a la no sé cuánto, esto te va... Y de ahí, de un plumazo, habló con Madrid, y me vi haciendo el curso de piloto, que nunca había pasado por mi cabeza, pero tienes que hacer una especialidad, y la de piloto era una. Digo, bueno, pues no está mal, y me fui a hacer la de piloto y di en el clavo, porque a partir de ese momento la vida en los portaaviones me encantaba, el ir a volar para aquí, para allá, o si había que ir en el barco, pues total, vocacional. Entonces, como vocacional que soy, gracias a Dios, que ya digo que esto no es una elección personal, esto fue de verdad pues porque tuve esa suerte, ¿no? Y entonces, pues verdaderamente he disfrutado mucho del mar, ya estoy retirado, y ahora lo sigo navegando de otra manera, ¿no? Con el ordenador, con mis libros, que yo creo que menos este último, todos tienen el mar como telón de fondo. José Carlos, cuéntanos un poco de tu vida en el mar. A ver, mi vida en el mar no es interesante. Yo prefiero escribir libros, que unas veces son de ficción, otras veces no, pero no me gusta contar mi vida porque tampoco sería demasiado interesante. Bueno, sí, he navegado menos de lo que me hubiera gustado, pero he navegado. Pero respecto a lo que preguntabas antes a Luis de por qué el mar nos engancha de esa manera, por supuesto comparto con él el tema de la vocación, pero luego hay otras cosas. Mira, la vida en el mar es muy intensa. Es verdad que hay muchos ratos muertos, porque la rutina de navegar tiene ratos muertos y tal, pero se vive con mucha intensidad y eso puede generar dependencia. Aparte de la fascinación más o menos romántica que podamos sentir por los horizontes infinitos y por el viajar a tierras lejanas y tal, que también, ¿no? Pero la vida en el mar es muy intensa, muchas veces más intensa que en tierra. Bueno, quizá un minero o un agricultor que está doblando el lomo los 7 días de la semana pueda decir lo mismo de su trabajo, ¿no? Pero sí que engancha al mar por eso, porque vives intensamente. Luego hay otra cosa, que hay personas que no lo soportan y personas que nos enganchamos, que es la incertidumbre. En el mar tienes pocas certezas y eso está bien y está mal. Es como, a ver, una comparación terriblemente burda. Es como el whisky. Tiene muchas cosas buenas y muchas cosas malas, pero esa incertidumbre crea adicción, te gusta. Ese saber que sí, que te vas a levantar y que vas a ver amanecer ahí lejos en el horizonte, a ver cómo está el día, si tenemos olas grandes, pequeñas, cómo va el viento y tal. No es como levantarte en tu piso del tercero D y... Sí, que sabes cómo te vas a levantar. Y poner la radio y calentarte un café. Eso engancha.
Y luego también hay otra cosa que a mí, porque eso ya es un tema más personal. Yo creo que, por lo menos yo, es que estoy seguro de que le pasa a muchas personas, a veces necesitamos estar lejos. O sea, cuando estás en el mar, los asuntos de tierra te pueden preocupar, sobre todo, bueno, la añoranza de la familia, de los seres queridos y tal. Pero en el fondo te importan un pimiento. Estás en otro mundo. Te importan un pimiento. Estás lejos, allí, con tus cosas, con la aventurilla del día, si es que la hay, o el trabajo en el mar es bastante duro. Pero estás fuera, lejos de los asuntos de tierra. De hecho, mira, hasta hace 4 días era prácticamente imposible tener comunicaciones por internet y todo ese tipo de cosas. Estás aislado, te has apartado. Pero fíjate, a mí eso me gusta. Y es una pregunta que quiero hacer a los dos porque vosotros sí que podéis valorarlo. O sea, vosotros sois marinos, pero evidentemente contemporáneos, modernos, con las últimas tecnologías. ¿Eso os ayuda a imaginaros y a admirar quizás más a los marinos antiguos y cómo era una travesía en unos barcos antiguos, las deficiencias que tenía esta gente, claro, y el valor que tenían para adentrarse en esa aventura tan tremenda que es la mar? A ver, pasa una cosa, y es que en la literatura náutica o marina, la de aventuras, los barcos de vela tienen mucho tirón, tienen mucho encanto, tienen glamour. Luego ya cuando llegaron los barcos de vapor, ya no era lo mismo, echando un humo negro por ahí y tal, ya no tenías que si la fuerza del viento, que si tal. Que si la calma chicha. Claro, y ahora con pues los barcos modernos, pues tienen menos épica, me parece a mí. Y es una tontería, es una estupidez, es una manía mía, seguramente, porque la vida en el mar, vayas en un portaaviones, vayas en un portacontenedores y tal, ya de por sí tiene muchas cosas. Pero sí que es verdad que en literatura, bueno, pues parece que aquello del velero, ¿no? Y el viento y tal, tiene una épica diferente y más atractiva. ¿Sí? Tiene que ser muy difícil navegar en un galeón, en una caravela, tiene que ser muy difícil navegar y la convivencia infinitamente más difícil, desde la alimentación, que lo hablábamos ayer, hasta cualquier cosa, o sea, que quieran, había que tener 2 narices para hacer las travesías que por no hablar de la higiene, porque vamos. Bueno, la higiene, claro. ¿Cómo sería la higiene? ¿Qué higiene? Os voy a hacer otra pregunta que si no la hago, la gente luego me lo va a reprochar. ¿Realmente los marineros tenéis una novia en cada puerto? Está mi mujer ahí. Bueno, yo como... Bueno, tú si quieres haz mucho. ¿Ves? No, que iba a decir que yo, bueno, como no tengo mujer que me espere en ninguna parte, puedo decir que no solo en cada puerto, que yo también soy piloto, en cada aeropuerto también. y realmente llevas una lista adecuada, te das una agenda completa. Muchas veces, como soy tan despistado, metí la pata, pero vamos, profundamente. Estoy convencido de que vais a seguir hablando. Yo puedo dar una explicación, sí, hombre, claro, sí, mucho más pedestre que todo eso. A ver, cuando llegas al puerto vienes de estar mucho tiempo solo, trabajando, en soledad, cansado. Hasta hace 4 días rodeado solo de hombres, lo cual también pues, son cosas buenas, pero también tiene algún problemilla, ¿no? Y cuando llegas al puerto no es que busques el amor, no es que busques una novia, no es que busques algo. Pero bueno, si te gustan las mujeres, en fin, no sé. Pero bueno, es el tópico, ¿no? Cambió mucho. Todos los tópicos tienen siempre una base real, pero no. Cambió mucho realmente el vivir en el mar, vivir navegando. Hasta hace pocos años, que como realmente se incorpora también la mujer a los barcos. Realmente cambió la navegación, cambió la historia con mujeres dentro de los barcos. Supuso un cambio bastante notable, ¿no? Que, pues como todo en la vida, pues como vamos adaptándonos, ¿no?, a cada cosa, pues duró unos años hasta que ya está perfectamente, vamos, acopladas y son una más y no hay ningún problema. Además yo dirigí, cuando yo era ya capitán de navío, era segundo de la base de Rota, yo era el presidente del observatorio de la mujer. Y entonces eso era una manera de asomarme a los muchos casos que estaban pasando, pero tengo que decir que yo en los 2 o 3 años que estuve allí,
desde que llegué hasta que me fui, la cosa disminuyó muchísimo. Y bueno, sigue habiendo algunos casos de acoso sexual, ¿no?, a bordo, ¿no? Pero yo creo que están en la misma proporción que pasan por ejemplo, pueden pasar en un hospital, ¿no?, por ejemplo, ¿no? Y y luego, aparte de eso, hombre, para empezar, primero que es de cajón, que lo que era una aberración es que la mujer no pudiera ocupar destinos en la vida militar, ¿no?, porque se ha demostrado que lo hacen perfectísimamente, ¿no? Incluso yo desde el primer momento que había voces que decían que ciertos destinos, ¿no? Yo decía, pero ¿cómo que no? Si es una persona como tú y como yo, pues se puede adaptar como tú y como yo. Lo que tenemos que adaptarnos somos nosotros y los barcos a sus necesidades. Pero, por ejemplo, al principio no se las admitía en submarinos, por ejemplo. O no se las admitía en infantería de marina porque era un cuerpo demasiado aguerrido, ¿no? Y hoy nada, hoy están ya en todas partes. Las hay pilotos que lo hacen fenomenalmente bien. Las hay infantes de marina, una capitán de estas que, bueno, que te rompe con la mirada, ¿no? Porque para eso están, ¿no? O sea, quiero que decir que te rompe con la mirada, quiero decir que sabe mandar, ¿no? Hombre, que sabe mandar, putos a la mujer, ¿verdad? Y en submarinos, en todas partes. Ya, bueno, estamos viendo a la princesa, ¿no? Embarcada tan ricamente en el Juan Sebastián Elcano, por supuesto, adaptas un poquito el barco. ¿Notas añoranza cuando ves el Juan Sebastián Elcano? Mucha. Yo en el Juan Sebastián Elcano he sido muy feliz porque me ha gustado mucho ese tipo de navegación. Lo primero que me llamó la atención en el Juan Sebastián Elcano, llevaba ya 3 días o 4 navegando y decía, ¿qué me pasaría? Noto algo raro, ¿qué es lo que me está pasando? Y era el silencio. Eso de no estar escuchando la turbina, ¿no? Solamente escuchas, el barco se va acomodando al viento y solamente escuchas el crujido del cáñamo, ¿no? Y la mar como rompe por la proa. Bueno, eso es una maravilla, o sea, eso es para quedarte a vivir ahí, vamos. Oye, voy a haceros una última pregunta y si os parece, pasamos a que nuestros visitantes os hagan una pregunta, pero esta pregunta la tengo que hacer. ¿Os habéis mareado alguna vez? Muchísimo. Muchísimo, sí. A mí me han dicho que cuando uno se marea en un barco solo quiere 2 cosas. La primera es morirse y la segunda lo antes posible. A ver, sí, pero no. Como tantas cosas en la vida, hay que superarlo. O sea, yo me he mareado muchísimo, he vomitado incluso un poco de sangre a veces y tal. Me he quedado tirado allí, no os voy a contar estas de mareas. Claro que sí, pero si quieres ser marino. Bueno, eso también, sí, pero bueno, no, sí que te mareas. O sea, cuando el barco larga las amarras y ya antes de salir de la bocana del puerto ya se va moviendo, ¿no? Y para un tipo como yo, que nació en La Mancha, pues aquello era un poco, ¿sabes? Pero si quieres ser marino, tienes que tirar para adelante. Y si no quieres ser marino, pero quieres navegar, tienes que tirar para adelante. Es una cuestión de voluntad. No siempre se consigue porque hay personas que tienen un mareo insuperable y que pasan tiempo, meses, años, y no consiguen adaptarse. Yo me he mareado muchísimo y bueno, eso de maldecir el día que se me ocurrió a mí pisar la tabla de la cubierta, no sé qué, aquí me mandaba a mí meterme en esto y tal. Pero lo tienes que superar. Y yo, bueno, pues sí, lo superé. Y bien. Luis no dice ni pío, no sé si se marea. No, hay algunas consideraciones que son importantes, ¿eh? Yo creo que puedo hablar de ellas, ¿no? El mareo, o sea, todos tenemos un sistema vestibular, ¿no? En el oído, lo conocéis, ¿no? Que según tiene 3 ejes y según tu posición en el espacio, pues esa piedrecita se mueve. Entonces quiere decir que una persona que se marea es que tiene el sistema vestibular más sensible que otra que no lo tiene. Entonces se marea, no es que seas mejor marino ni peor marino, eso es una tontería. Lo que sí, que como muy bien dice José, el marino profesional, cuando se marea, pues tiene que terminar acostumbrándose y se acostumbra. Y luego hay otra consideración importante que tiene mucho de psicológico, el mareo a veces, porque yo, por ejemplo, he sido comandante de barcos y entonces tiene la responsabilidad de 80, de 90 personas a bordo y
he cogido temporales tremendos y no me he mareado. ¿Por qué? Pues no sé. Ahí aguantando en el puente, viendo ¡buah!, aquellos pantocazos, y sabes que no te puedes marear, y entonces como lo sabes, pues no sé por qué demonios, pues no te mareas. Ahora, luego sin embargo, no vas, cuando yo iba de guardia marina, en la ría de Marín, bueno, no le daba yo de comer a los peces aquellos. O sea que... A mí me ha llamado mucho la atención en alguna ocasión cuando navegando en barcos pequeños hemos cogido un temporal grande y íbamos todos, o el 90% de la dotación, mareados. Pero la inmensa mayoría continuaban en su puesto haciendo su trabajo. Claro. Como estoy seguro. No, a ver, que hay veces que te vienes abajo y no puedes ni levantar el dedo meñique o sea, no puedes, sinceramente. Hay casos o ocasiones, pero yo he visto navegando todo el mundo pálido, echando por ahí, ¿sabes?, sujetándose la cabeza, metiéndose bocadillos de pan duro para poder empapar. Y en su puesto y haciendo lo que tienen que hacer, cumpliendo su turno de guardia. Yo os quiero pedir dos favores a los dos, y es que uno, que sigáis escribiendo sobre el mar, porque así nosotros aprendemos un poco más de él sin necesidad de pasarlo tan mal. Y el segundo favor es que ahora Claudia vaya pasando el micrófono a la gente que quiera hacernos alguna pregunta. ¿Parece? Allí sí, señor. Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, mi pregunta, en primer lugar, una reflexión, en el sentido de que realmente la mar, o los caminos de la mar, han hecho, por así decir, prosperar mucho más a la humanidad que los caminos terrestres. Sin embargo, en el principio, cuando había que echarse a la mar, digamos que lo primero que se daba era la ley forzosa, porque la gente no quería ir, o prácticamente no, sobre todo por los riesgos, y el hecho de las condenas a galeras. Entonces, la pregunta viene en el sentido de que, curiosamente, en ese sentido de que el mar contribuyó al desarrollo de la humanidad, ¿cómo es que realmente el ser humano le costaba tanto trabajo echarse a la mar? Pues ahí os queda. Bueno, yo te diría, sencillamente, es verdad que hubo un momento, sobre todo España, o sea, España es el resultado de todo lo que nos ha llegado por el mar, quitando los godos, todo lo demás llegó. Pensad en cualquier civilización, todas llegaron por el mar. Hay un siglo especial, que es el siglo XVI, ¿no?, aquellas navegaciones a ultramar, en la que efectivamente la talasocracia, que era el gobierno del mundo por el control de las líneas marítimas, ¿no?, o sea, comercio, pues era cosa de España y Portugal al principio, y luego se quedó como cosa de España. Luego evolucionó, entraron los ingleses, pero efectivamente por el mar llegaba todo el imperio, lo dice el himno nuestro de la Armada, llegó a España por la mar. Y bueno, es verdad que en esa época, volvemos un poco a lo que ya se hablaba antes de aquí, del presentismo, ¿no? No podemos juzgar con datos de hoy cosas que sucedieron ayer, ¿no? Es verdad que entonces lo mismo pasaba, por ejemplo, la Armada primigenia tenía tres grandes astilleros, tres grandes bases navales en Cádiz, Cartagena y Ferrol. Ferrol era para contener al inglés y porque el alisio que hace en el hemisferio norte va en el sentido de las hojas del reloj, sales de Cádiz, pum, pum, te montas en el alisio, llegas a Canarias, Colón, que era muy listo, cambia las velas. ¿Y dónde le lleva? A las Bahamas. Fíjate tú qué casualidad, pues es que es natural. Y luego, cuando vuelves, pues vas por el norte y terminas llegando, de hecho la niña llegó a Bayona y la otra a Lisboa, ¿no? Llegas al norte. Entonces allí teníamos la base de Ferrol para recibir a la flota de Indias. Pero teníamos la de Cartagena, que era para pelearnos con los piratas berberiscos. Los piratas berberiscos hacían razias en toda la costa mediterránea española. De hecho, hay muchas localidades por ahí, en Cataluña sobre todo, que llevan su nombre de toda la vida y luego le han añadido de mar, ¿no? Porque había a media de dentro y a media de mar. Porque cuando llegaban los berberiscos, pues todo el mundo se metía tierra adentro porque te llevaban las mujeres a dar a luz a musulmanes, los niños a educarlos en el Islam,
y los señores al remo, y nosotros hacíamos lo mismo, ¿no? Es decir, que efectivamente, pues el prisionero, el que caía prisionero en aquellas cosas, pues oye, iba al remo, como todos habéis visto Ben-Hur, ¿no? A mí me gustaría que vierais en el Museo Naval que se conservan algunas de los grilletes que se les ponían en el tobillo a los galeotes, ¿no? Porque la batalla naval de Lepanto, que yo digo que no fue naval, pero bueno, eso es otra historia. Pero esa batalla naval, que posiblemente en la que ha habido decenas de miles de muertos, muchos de ellos galeotes, pues claro, el barco se hunde y el que está atado allí pues va para abajo y se ahoga. Pues eso, del lado de Irlanda cayeron por lo menos 50.000, la mayor parte galeotes que paradójicamente eran cristianos en origen. Es decir, es una manera, la mar existía de esa forma y así se vivió. Luego ya el Atlántico no sirve la galera y ahí ya tenemos que inventar otro barco, que los españoles inventamos la nao partiendo de la carabela portuguesa. Allí no había grilletes porque no había remos, era lo que se llamaban naves mancas. Y después viene don Álvaro de Bazán y sobre la nao inventa el galeón, en fin. ¿Una pregunta más? Sí. La gente está loca ya por disfrutar Riaza y su gastronomía. Bueno, pues, perdona. Yo si quieres no ni saltas ni nada. No, yo era primero una reflexión con algo que ha dicho al principio Luis, y es que efectivamente entrar en la Marina de Guerra era harto difícil. Muchísima gente y la oposición era durísima. Eso es lo primero. Pero ahora ya una cosa que tiene, que es más del día a día de cualquiera que se monta en un barco. Yo he montado en barcos grandes y he montado en barcos pequeños. Es absolutamente diferente. El barco grande no tienes la sensación de estar tan aislado como en un barquito pequeño. Y en los barquitos pequeños además tienes una neura, que no sé si os ha ocurrido a vosotros, marinos de muchísima experiencia, si os ha ocurrido a vosotros, y es la sensación del vacío hacia abajo. Yo he visto cartas marinas en un barco pequeño y me ha entrado una congoje que no os podéis ni imaginar. 500 metros para abajo, digo, ¿y dónde hago yo pie para empujarme para arriba? Nada más. Sí, además cuando un barco pequeño que lleva la corredera, te va marcando y de repente se vuelve loca porque ya no mide lo que hay abajo. Y es lo que hablamos, que el Mediterráneo, parece que hablamos del Mediterráneo siempre en plan despectivo, como diciendo, el Mediterráneo, caramba el Mediterráneo. A mí nunca me ha pasado eso de pensar en la profundidad que tengo debajo, porque me da igual que sean 50, que 500, que 5.000 metros. Te va a ahogar igual. Hay una cosa que no sé si la gente lo sabe, y es, bueno, ahora quizás sea un poco distinto, pero tradicionalmente la mayor parte de los marinos no sabían nadar. ¿Por qué? Porque no les valía para nada. Si te caes al agua, si tu barco naufraga o te tiran por la borda o lo que sea, las posibilidades de sobrevivir por ti mismo, braceando y tal, son mínimas. Entre la temperatura, el agotamiento, todo ese tipo de cosas. Salvarse por los pelos. Eso sí. De ahí viene. Iba allí ahora. Pero bueno, ya. Sí. No, los marinos se dejaban el pelo largo muchas veces para que desde su barco, desde un bote o algo así, los pudieran agarrar por el pelo y salvarles un poco, ¿no? Pero que da igual que sean 5.000 metros lo que tienes debajo que sean 50, te vas a ahogar lo mismo. A mí nunca me ha dado miedo eso. Yo, nunca me he visto a punto de morir o decir, esta no me libro, esta caigo, pero sí me he visto en situaciones muy comprometidas, de temporales muy fuertes, en los que, sí, la podrías cascar, pero la cascas, no pasa nada, ¿no? Pero miedo, yo más que miedo no, es una sensación fatalista, de que dices, bueno, sí, a ver, con estas olas de 4 metros, el barco pegando vueltas aquí, llevamos ya 5 días, estoy agotado, ya no puedo más, y tal, pues cualquier descuido te lleva una hora y... Pero, no sé, en mi caso, no, miedo no, lo aceptas que estás corriendo un riesgo, que tienes que tomar todas las precauciones, conocer las precauciones que tienes que tomar, y todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero sí, el riesgo existe, pero no es la profundidad lo peor, ¿eh? Es quizá el viento, es quizá las olas, el cansancio.
se duerme poco en los barcos, y se trabaja mucho. Y el agotamiento también influye bastante. Aparte de lo que decía Luis de la mamparitis, esa enfermedad tan típica que hace que nos miremos así de lado unos a otros y no te soporto nada. Incluso a tus mejores amigos no. Pues eso, la mamparitis, el cansancio, la vida, ya os digo, la vida en el mar es muy intensa, se vive con mucha fuerza, con mucha intensidad, y de ahí sí pueden venir riesgos, porque puedes cometer un descuido, puedes cometer un error imperdonable, o incluso, bueno, haciendo las cosas lo mejor que puedes y que sabes, pues tu barco puede naufragar. Hay que ser consciente de ello. Bueno, déjame apuntillar un par de cositas. Nosotros en la Armada decimos barco grande, ande o no ande. Es decir, preferimos los barcos grandes a los pequeños. Y luego respecto a estos miedos, ahora no. Pero hace 500 años el marinero era una persona muy supersticiosa, muchísimo. Tenía supersticiones de todo tipo. La mujer, los curas, los paraguas, nada, todo eso a bordo. Y uno de sus miedos, que era, además de que se acabara la mar y cayera el terraplanismo, ¿no? Pero en el Ecuador pasaba muchísimo miedo porque se decía que el calor era tanto que la nave se podía calentarse tanto hasta abrirse, y lo pasaban fatal con eso. Y del mundo de la mar, antes he dicho que todo llegó a España por la mar, ¿no? Incluso muchos de los dichos que empleamos hoy en día, salvarse por los pelos. Pero os diré, por no agobiar, que hay muchísimos, pero os podré decir un par de ellos. Todos habéis oído ser un viva la Virgen. Eso viene del mar, porque claro, en los barcos antiguos de vela, que se podían amurar a estribor o a babor, depende de dónde venía el viento, pues había una guardia de estribor y una guardia de babor, y entonces el oficial, cuando había que hacer una virada, ya, guardia de estribor a la cubierta, y eran a lo mejor 8 o 9 marineros y tenían que venir corriendo a la carrera rápidamente, y el último que llegaba tenía que decir ¡viva la Virgen! Entonces se quedaba señalado como ser un tío que llegaba tarde, que la verdad, que eso lo hemos importado hoy en día, ¿no? O, por ejemplo, el marinero a bordo trabajaba descalzo, porque es verdad que los barcos antiguos, sobre todo, y con el calzado antiguo, era mucho mejor trabajar descalzo. Se pega mejor el pie a la cubierta de madera, incluso para la jarcia era mejor subir descalzo. Entonces, ¿qué pasa? Que el marinero estaba siempre descalzo, excepto cuando llegaba a puerto, que se ponía las botas. Y nosotros le hemos dado el sentido, ¿no? Pero son 1.000.000 de cosas que vienen de la mar. Ya los más antiguos, porque yo esto, cuando lo digo en la universidad, los jóvenes no saben lo que es, pero los mayores sí habréis oído la expresión ser un punto filipino. Los mayores lo hemos oído todos, pero los jóvenes no, porque ya se ha perdido, ¿no? Pues esto es una historia tan... Antiguamente la flota de Indias llegaba a Veracruz, Golfo de México, allí carretas, llegaban hasta Acapulco, y en Acapulco el galeón de Manila, y teníamos esa ruta para importar la riqueza que se producía en China, que era el comercio entre Filipinas y China. Y mandábamos aperos de labranza, material manufacturado, curas militares, caudales para pagar, ¿no? Nos traíamos toda esa riqueza y llevábamos esto. Y luego yo los he visto en los libros de registro de a bordo, fulanito de tal, punto filipino. Y yo cuando era joven, yo escuchaba a mi madre decir, ese es un punto filipino, como cosa horrible, ¿no? Y era porque los jóvenes de buena familia que cometían un pecado generalmente de faldas, que podía ser sencillamente dirigirte a una chica sin no haber presentado, estamos hablando de hace... Entonces el padre entraba en cólera y mandaba, o él mismo, o mandaba a una persona a darle el guantazo, con lo cual quedabas encartado para un duelo del que no podías renegar. Y además, el ofendido tenía derecho a contratar un espadachín, un pistolero, con lo cual el chaval estaba irremediablemente perdido. Entonces, ¿qué se hacía? Se le metían una calesa, se devoraban los kilómetros hasta Cádiz, se le metía en la flota de Indias, para que pasara 5 años en Filipinas hasta que, ¿no? Y embarcaban como punto filipino. Y claro, ¿cómo nos llegó a nosotros? Ese es un punto filipino, a saber lo que habrá hecho, ¿no? Hay muchas de estas, ¿eh?
¿Eso viene de la mar? No lo sabía. Hacerte el sueco. Viene de la mar. Eso es de época, pues de cuando Colón o antes, no sé la época, pues cuando pasabas por Inglaterra, cualquier nacionalidad de barco, al pasar por las islas inglesas, tenían que pagar unos aranceles. Menos Suecia, que tenía un pacto que no pagaba. Qué bueno. ¿Qué pasa? Que cada vez que pasaba un barco cambiaba la bandera, ponía con bandera sueca y no pagaba. Qué bueno eso. Está bien, sí, sí. ¿Alguna pregunta más? Sí. Allí hay una y ahí tenemos otra. Venga. Bueno, ¿cómo mentís con lo de las novias? ¿A que sí? ¿Cómo os escapáis? Yo quiero haceros dos preguntas a cada uno. Dos preguntas a cada uno. Dos preguntas a cada uno, no me vale. Vale, ya merendaremos luego. ¿Cuál es el libro que tenga que ver algo con el mundo naval que más te gusta, José Carlos? Hay dos, hay muchísimos, ¿no? Pero me gusta mucho La línea de sombra de Joseph Conrad, quizás sea el que más me gusta. Y La carta férica de Pérez Reverte me entusiasma. Vale. Luego tú tienes un libro que se llama Barcos y navegantes, en el que cuentas muchísimas anécdotas y muchísimas curiosidades sobre la vida del mar, que nos viene muy bien a los que no hemos visto el mar nada más que desde venido, ¿no? Y desde la tierra. ¿Cuántos artículos tiene ese libro? A ver, son 40 narraciones súper cortas, súper breves, porque, bueno, tampoco es cuestión de aburrir a la gente. Y no siguen ni un orden cronológico ni de ningún tipo, están hechas un poco a voleo. Entonces, vistas desde fuera, parecen como un collage, ¿no? Esto no tiene ninguna relación, el primero con el segundo, el tercero con el cuarto. De lo que se trata es que cuando luego lo veas en perspectiva, al final, tengas una semblanza más o menos clara de todo lo que hay, todo lo que rodea este mundo y tal. Y sobre todo, que por eso ya me daría yo pues, satisfecho, una curiosidad por saber más, porque te hayas sabido a poco y saber más. Esa es la idea del libro, la función que se le puede atribuir, pero vamos, yo no lo escribí por eso, lo escribí porque me apetecía, porque me gusta el mar, tengo cosas que contar, hay cosas que me apetece, pues eso, poner por escrito, o reflexionar sobre ellas, o sorprender a alguien, por eso lo escribí. Pero bueno, me salió así y digo, vamos, pues sí, parece un collage, pues sí, pero luego visto de fuera, pues desde lejos, te da una semblanza bastante completa, pues está bien, muy contento. A Luis no le voy a preguntar cuál es el libro sobre el mar que más le gusta, pero sí le voy a preguntar cuál es el libro porque tú tienes un montón de libros escritos sobre el mar, de los que has escrito tú, ¿cuál es el que más te gusta? Bueno, no me vas a preguntar cuál es el libro que más me gusta, no escrito por mí, pero yo te voy a contestar igual. Moby Dick. Moby Dick es mi libro. Y de los que yo he escrito, pues quizá me quedaría con La flota de las especias, pero porque me llevó a hacer una gran labor de investigación y a conocer muchas cosas que desconocía de las navegaciones de aquella época, ¿no? Y de la vida a bordo, de lo que hemos hablado aquí, de los alimentos, la higiene, los castigos, tal, no sé qué. Y luego el libro que sigue a este, pero por todo lo contrario, porque es una parte de la historia completamente desconocida por el común de los españoles, ¿no? Que es la segunda expedición a las Molucas, que son 7 barcos que desaparecen, solo llega uno y de los demás pues hay motines, hay desapariciones, incluso hay un barco que es mi ojito derecho, las San Lesmes, que desaparece en un temporal ya en el Pacífico, desaparece y nunca más se supo, pero 165 años después aparece James Cook por el archipiélago de las Tuamotu en el Pacífico Sur y encuentra una isla, Amanu, en la que se da son polinesios, pero rubios, de ojos claros. Esta San Lesmes la tripulación eran 50 gallegos, porque estaba construida en La Coruña, y son, pues eso, gente rubia, que saludan con la mano al modo europeo, cosa que no hacía nadie más.
que tienen una noción difusa de la Santísima Trinidad, que sabéis que era lo primero que se explicaba, ¿no? Y, en fin, conocían el clavo, pero no el que trajo el cano, sino el otro, el de clavar, ¿no? Entonces, pero sobre todo lo que es fascinante, lo podéis mirar cualquiera en internet, que guardaban lo que le arrancaban a la tierra en hórreos. O sea, tú pones hórreos en la Polinesia y ahí los ves. Y entonces, claro, nos falta el eslabón perdido, ¿no?, de Darwin, pero está bastante claro que esa es la San Lesmes. Hay 4 cañones allí que del modelo parece que puede ser de los que llevaba la San Lesmes, porque cuando arrancabas era lo primero que se tiraba al mar, lo que pesaba. Pero claro, con tanto rodar por la arena de la playa a lo largo de los siglos, claro, pues está todo borrado, ¿no? Pero yo estoy contento. Entonces, para mí, ese segundo libro es mi ojito derecho, porque es una historia que además tiene otra cosa fascinante. Mirad, cuando esta gente viajaba a aquellos mares, solían traerse semillas de frutos desconocidos o de arbustos o árboles desconocidos, ¿no? Yo he visto muchos de estos plantados por Extremadura, por Andalucía, de pronto ves un bosque de olmos y de pronto en medio hay un árbol que no tiene nada que ver, no, lo plantó, no sé qué, o sea, me parece fascinante. Pero que estos hombres estuvieron allí no se puede certificar del todo. Pero hay un árbol, el metrosidero, que es exclusivo y genuino de Nueva Zelanda. Os recuerdo que este barco zarpó de La Coruña con 50 gallegos. Bueno, pues en La Coruña hay un metrosidero. Qué bueno. Un metrosidero es un barco, un árbol exuberante, enorme, que yo fui a verlo cuando estuve allí, en La Coruña, y estaba en lo que es el huerto de la policía local, y me decían que estaban hartos del metrosidero, porque tiene unas raíces y les estaba levantando allí todo, ¿no? Pues, o sea, está claro que estuvieron allí y además que alguno regresó. Fascinante, me parece. No tengo arqueológicamente ninguna prueba de ella, pero sí estos hechos. No. Qué bueno. Otra pregunta por allí que tenemos. Hola, buenos días. Hola. Primero de todo, gracias por compartir vuestro conocimiento con nosotros. Y un poco relacionado con la pregunta anterior que han hecho sobre las profundidades del mar, no sé si os acordáis, hace un par de años hubo una expedición llamada Ocean Gate que bajaba a visitar los restos del Titanic. Me gustaría conocer vuestra opinión al respecto de este tipo de expediciones y si en un futuro mejorase la tecnología en estos submarinos, si os gustaría hacer una inmersión de este estilo. Gracias. Gracias. Yo soy muy partidario del avance científico y técnico, pero creo que en este caso, pero puedo estar equivocado, creo que se han precipitado. Vamos a ver, no sé si las condiciones técnicas son lo suficientemente buenas como para abrir esto al turismo. No lo sé. También es cierto que este barco, este submarino, por lo visto, ya era la 7ª o 8ª inmersión que hacía sin pasar por mantenimiento y tal. A ver, bajar al fondo del mar es un tema bastante serio, o debe serlo, yo no lo he hecho nunca, pero sí, bastante serio. Y abrirlo al turismo, igual que está ocurriendo con el turismo espacial. Yo comprendo que las grandes compañías tecnológicas y tal tienen la necesidad de ganar dinero para poder seguir investigando, bueno, y para ganar dinero, claro. Pero abrir al turismo este tipo de experiencias no sé si es un poco prematuro. Pero vamos, insisto en que lo digo desde la ignorancia, ¿eh? ¿Quieres apuntar algo, Luis? No, yo sencillamente, bueno, hoy en día el turismo de aventura es bastante corriente y a veces ignoramos los riesgos a los que nos enfrentamos. Y como decía ayer, allí Neptuno sigue siendo el rey. Cada 10 metros de descenso es una atmósfera más. Y llega un momento que se supone que el casco aguanta, pero es arriesgado y puede pasar que no aguante, como es el caso, ¿no? Es decir, tenemos a Sole. Sí, yo quería hacer una pregunta. Ya te conté que yo, viví mucho en este mundillo porque tenía dos tíos que ya fallecieron, que eran radiotelegrafistas. Y bueno, pues contaban sus aventuras del mar y tal. Entonces, cuando ellos embarcaron,
pues ya la primera vez que estaba nuestra familia súper orgullosa de ellos y tal, ellos eran ateos, totalmente ateos. A los 2 años de contarnos, bueno, que ellos venían, de contarnos que habían estado en el mar 30, 40 días, de aquellas tormentas tan horribles, de aquel miedo terrorífico que pasaron, los 2 vinieron creyendo en Dios. Yo os pregunto, las habéis tenido que pasar de cariño, que yo he vivido con lo que contaban y las habéis llenado. ¿Eso os hace recapacitar que hay alguien arriba? ¿Os ha hecho rezar? Bueno, yo ahí, mira, yo he empezado personalmente mi intervención con ese, el que no sepa rezar, que vaya por esos mares de Dios y verá cómo aprende. Es una realidad como un templo, es decir, allí, pero a mí lo que me hace pensar en Dios, más allá de mi fe, a mí lo que me hace pensar en Dios no es la posibilidad, el miedo, porque eso la verdad es que no lo he tenido nunca. Sin embargo, cuando vas navegando, por ejemplo, en el Cano, que es un barco que el puente está abierto, ¿no? Y ves de noche ese orden celeste que dices, es que esto lo tiene que haber hecho alguien que es inconmensurable, ¿no? Y ves lo que contaba antes de las criaturas del mar, ¿no? Y ves la luna a veces que te hace guiños, que te dice cosas, y vas a lo mejor por la noche, ocurre una cosa muy curiosa y muy bonita, que es cuando la proa del barco abre la mar en dos bigotes, ¿no? De noche muchas veces es agua fosforescente, y eso es una maravilla. Y entonces no tienes más remedio que pensar en un ser superior, porque eso no lo puede hacer una mano humana, eso es que, a ver, los seres humanos necesitamos perspectiva. No se ven las cosas igual de cerca que de lejos. Cuando estás en la cima de una montaña, por ejemplo, o sobre un acantilado, o en medio del mar, tienes una perspectiva enorme, grandísima. Bueno, ya si es de noche, como dice Luis, ni te cuento. Ya no es que te hagas más religioso o menos religioso, yo no soy un hombre de fe, pero sí tienes la sensación, la intuición, el convencimiento de que formamos parte de algo que nos trasciende con mucho, vamos, que eso sí. Ahora bien, rezar por miedo, pues a lo mejor es que no he tenido tanto miedo, yo no que sea muy valiente, no te vayas a pensar, Aparte que los valientes no son los que no tienen miedo, los valientes son los que teniendo miedo lo superan. No, o sea, el que no tiene miedo como mucho, pues es un insensato, pero poco más, no es más valiente. Porque hay cosas a las que hay que tener miedo. Pero bueno, aparte de eso, yo no he rezado. Ahora, Claudia, muchas gracias a todos por haber venido, muchas gracias, amigo José Carlos Peña, Luis Moya, ha sido un placer. Ahora nos va a contar algo Claudia y esta tarde seguimos. Sí, lo primero, como bien ha dicho Ezequiel, agradecer tanto a Luis como a José Carlos su participación, que aparte de habernos entretenido un montón, yo creo que todos hemos aprendido un montón de cosas, y por supuesto a los asistentes agradecer... Y por supuesto a los asistentes agradecer la asistencia. Y nada más, disfrutemos un poquito de la gastronomía de Riaza y esta tarde recordaros que tenemos la última mesa de autores autoeditados. Así que hasta esta tarde y muchas gracias. A las 6, ¿no? A las 7. A las 7.